Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Es un tema profundo. Si pudiera decir algo de la gracia de Dios que pudiera ser lo suficientemente grande para abarcar eso, es que toda la Biblia es sobre la gracia de Dios. Desde el principio, de verdad, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la palabra de Dios tiene que ver con la gracia del Señor Jesús. Siempre con la gracia que recibimos, con la gracia que Él nos ha dado, con la gracia que viene y con la gracia que triunfará al final. Siempre es acerca de la gracia. La gracia es una palabra bien común en la Biblia, súper común. Así la palabra tal cual, gracia, aparece más o menos unas 160 veces en la Biblia. Y de esas 160 veces, 130 aparecen en el Nuevo Testamento. Porque ahí es donde se nos mostró la gracia más grande de todas, que fue la del Señor Jesús. Y cómo Dios trae salvación a los pecadores por gracia. Entonces, aunque es una palabra muy común, a veces la palabra gracia o el concepto que tenemos sobre la gracia es superficial y lo pasamos de rapidito, como que no lo profundizamos mucho. Entendemos que tiene que ver con la bondad de Dios y sabemos que Él nos da cosas buenas, pero ya no vamos un poquito más profundo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero también creo que el pobre entendimiento que nosotros tenemos de la gracia de Dios tiene que ver con el poco entendimiento y lo poco que nosotros notamos nuestro propio pecado. Les explico. La gracia, en palabras simples, su definición es un favor inmerecido de Dios. ¿Okay? Una bendición inmerecida. Eso es la gracia de Dios. Pero es mucho más que recibir una cosa que no merecíamos. La bondad de Dios se nos muestra a nosotros que no solamente no teníamos nada positivo para que Él nos diera algo, sino que teníamos muchas cosas negativas. Al contrario de la bondad, nosotros seríamos merecedores de castigo. Nosotros no teníamos méritos delante de Dios y seguimos sin méritos delante de Dios. Nunca nadie gana o obtiene algo de Dios por mérito, jamás. Todo es por gracia. Todo es por gracia. De hecho, lo que sí tenemos son deméritos, cosas que nos reprueban, cosas que nos hacen inadecuados. Entonces, sí, eso es lo que nosotros estamos, y la palabra de Dios nos enseña que estamos completamente depravados, que somos malos por naturaleza, que no amamos a Dios, ni le buscamos, ni le queremos. Las personas que aún no han nacido de nuevo, para ellos Dios es algo X, opcional. La palabra de Dios nos enseña que para ellos todas las cosas de Dios son locura. Y por tanto, hermanos, como nosotros somos así, somos completamente indignos de cualquier acto de bondad de parte del Señor. De cualquier acto de bondad. Él no nos debe nada. Nada. No tiene por qué sostener nuestra salud, ni nuestro aliento, ni nuestra vida, ni ninguna de todas las otras cosas buenas que nos da. Pero ¿quién se consideraría así? Como una persona de esas, una persona completamente malvada, una persona indigna de los favores de Dios. ¿Quién se consideraría así, que no tiene nada positivo ni nada bueno que ofrecer a Dios? ¿Quién de nosotros o quién del mundo se considera así o se consideraría así? La verdad es que para la mayoría de las personas el pecado ya no es algo que sea importante. De hecho, la palabra pecado casi ha desaparecido de nuestro lenguaje. No la usamos. Y no sé si ustedes conozcan a alguien que hable acerca de pecados fuera de la iglesia, pero la verdad es que no, desaparece y casi no la hablamos. Aparte de que ya no está tanto en uso, la idea del pecado también es menospreciada. Ya no evoca esta idea de terrible maldad, de algo vil, pernicioso, pecaminoso, ponzoñoso, horrible. Ya no es espantoso, ni violento, ni abominable, ni mortal. Para las personas, ahora el pecado es una falla de carácter, un error, algo en lo que te equivocaste. Pero ya no es más
algo así de trascendente como lo que decíamos hace ratito, es más bien un problema ético. Y lo peor que puede hacer el pecado es dañar las relaciones de la vida y de las relaciones que tenemos aquí. No, ya no es tan fuerte. Daña nuestra vida, daña nuestras relaciones. Eso es lo más potente que tal vez podríamos decir que el pecado pudiera hacer a los ojos de nuestra cultura. Y por tanto, como nosotros no entendemos la condición en la que estamos, la gracia no es valorada ni tampoco percibida, mucho menos atesorada. El no ver cuán inmerecedor soy yo de la bondad de Dios y cuán merecedor sí soy de su castigo, anestesia, entumece, adormece, ciega mi mente y mi corazón a la gracia de Dios. ¿Por qué tendría yo que agradecer a Dios que yo tenga vida y salud? ¿Por qué tendría que agradecer yo por las cosas que tengo si pues, yo fui el que me esforcé? No entendemos y no vemos. Yo creo que esa es una de las cosas que definitivamente ha hecho que la gracia de Dios no sea apreciada, ni percibida, ni atesorada por nosotros. Ahora hay dos cosas de la gracia que yo quiero decirles y quiero que aprendan. Hay muchas cosas que decir sobre la gracia, pero para lo que vamos a estudiar hoy quiero que aprendan por lo menos dos, ¿ok? Y lo primero es que cuando decimos que Dios da gracia, decimos que una persona recibe la bondad de Dios a pesar de su maldad. ¿Ok? Él no la merece, él no se la ha ganado, de hecho todo lo contrario. Sin embargo, Dios lo trata con bondad. Eso es gracia. Y así es la gracia. Siempre es completamente inmerecida, nunca obtenida, jamás. Ni siquiera porque Dios se sienta atraído por nosotros o porque se sienta complacido por nosotros de alguna manera. La gracia no puede ser ni ganada, ni obtenida, ni por alguna acción de nosotros, así sea la más religiosa y la más desinteresada que ustedes puedan llegar a pensar, porque si eso fuera así, entonces ya no sería gracia. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos 11:6. Ve, por favor, para allá. Aquí el apóstol Pablo está usando una imagen del Antiguo Testamento en el que el rey Acab y la reina Jezabel habían matado a los sacerdotes de Dios, y va Elías y ora a Dios y le dice: Señor, los han matado a todos, solamente he quedado yo. De hecho es lo que dice el versículo 3: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese pequeño grupo al que Dios ha salvado es lo que llamamos remanente. ¿Ok? O sea, ahora, pues si bien no es que todo el mundo esté podrido y nadie crea en Dios, Dios sigue guardando su remanente. Pero este remanente ha sido escogido por gracia por el Señor. ¿Ok? Y mira cómo dice el versículo 6, que es lo que estábamos citando. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Cierto? Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Te lo explico de otra manera o te lo parafraseo. Si algo te lo dan por gracia, pero tú tienes que hacer una obra a cambio, pues entonces ya no es un favor inmerecido, es un pago. ¿Me explico? Es lo que tú te has ganado. Y por definición, la gracia, pues es completamente inmerecida. Entonces, no, el Nuevo Testamento siempre hace esta distinción muy clara y siempre está muy en contra dentro de este sistema de obras que las personas usualmente intentamos hacer que Dios encaje en eso. Yo voy a hacer esto para Dios, para que Dios me escuche.
Y yo voy a hacer esto para Dios para que yo tenga su favor. Y yo voy a hacer esto para Dios para que entonces Él me dé la respuesta que yo anhelo, ¿no? Se hacen mandas, se hacen compromisos. Ahora las personas que están eh, haciendo y enseñando locuras acerca de la Biblia y cosas que son completamente falsas. Dicen que tú tienes que hacer pactos de fe con Dios para que entonces Dios responda, ¿no? Es una completa locura. Dios siempre obra por gracia, especialmente con sus hijos. Pero entonces, les decía que la Biblia hace este énfasis en oponerse directamente a las obras y al merecimiento en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos y en todos los niveles y en el grado más profundo. El mérito humano y la gracia son incompatibles, como agua y aceite. No se pueden juntar. Son mutuamente excluyentes. Uno no deja lugar para otro. O es por gracia o es por obras. Y de ahí la incongruencia de los católicos romanos, los testigos de Jehová, los mormones, los santos de los últimos días y todos esos que te dicen que sí debes de tener fe en Cristo, pero también debes de hacer algo más. Ajá. La fe y la salvación del Señor y cómo Dios escoge a su gente es solamente, únicamente por gracia. Únicamente por gracia. Así que, no, hermanos, si alguno de nosotros ha de ser salvo, ha de serlo por la gracia de Dios, solo por la fe en el Señor Jesús. Y así, todos nosotros vamos a hacer lo mismo, no importan nuestras obras religiosas. ¿Ok? Tal vez ustedes, alguno de ustedes, yo tengo 20 años de cristiano, no, yo tengo 40 años de cristiano. No, yo he ido a las misiones y yo he dedicado mi juventud para servir al Señor. No, yo sirvo en mi iglesia, ¿no? Y soy un diácono y yo enseño y lo que quieras. Al final, tú y yo vamos a ir al cielo por la misma razón. Porque hemos confiado en la gracia salvadora de Cristo. Solo por esa razón. La única que tenemos. Es la única que tenemos porque es la única que la Biblia nos enseña. No tenemos otra. No es por las obras de la ley, porque como aprendimos en Gálatas, por las obras de la ley ninguno será justificado. Ninguno. Si nosotros confiásemos, hermanos, en nuestra moral, en nuestro comportamiento, en que nos portamos bien para que, entonces yo siento que hoy Dios sí se agrada de mí porque hoy sí me he portado bien. Dios sí se agrada de mí hoy porque entonces yo sí oré en la mañana y sí leí y trabajé en mis hojitas de la escuela dominical, lo que quieras, ¿no? No, hermanos, nuestra salvación y la aceptación que nosotros tenemos delante de Dios siempre es por gracia. Siempre es por gracia. Esa respuesta bondadosa a pesar de nuestra maldad siempre es un regalo de gracia de Dios. Nunca merecido, nunca ganado, jamás obtenido por nuestro esfuerzo ni por nuestras obras, pero siempre dado por la bondad de Dios. Siempre hecho así. Y yo quiero animarte a pensar en eso. En lo maravilloso que es que Dios en su gracia nos acepte en Cristo. Tal vez tú podrías decir, híjole, soy bien impuro, tú no sabes lo que yo pienso, mis errores, mis decisiones, las cosas que hago. O sea, tú no sabes cómo soy. Y la verdad, si bien no puedo enumerar todos tus pecados, sí sé cómo eres. Eres igual de pecador que yo. Pero en Cristo somos completamente aceptados. De pura gracia. De pura gracia. Entonces, esta gracia es así. No se mezcla con las obras. Y esta es la segunda cosa que quiero que aprendan acerca de la gracia. Que en el Nuevo Testamento la gracia está íntimamente conectada con la salvación. Estrechamente relacionada con la salvación.
Nosotros aprendimos hace algunas semanas que la misericordia de Dios es sobre todas sus obras, ¿verdad? Que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y algo que los teólogos llaman la gracia común, o sea, la bondad común de Dios. Pero la gracia salvadora de Dios y la forma en la que comúnmente se usa la palabra gracia en el Nuevo Testamento tiene que ver con la salvación de aquellos que Él ha escogido. ¿Ok? Mira, por ejemplo, 2 Timoteo 1:9. Fíjense cómo dice el texto. Quien nos salvó, aquí está hablando del Señor Jesús, el apóstol Pablo, ¿ok? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Entonces fíjense que esta es una gracia eterna. Mucho antes del tiempo, Él ya nos estaba dando gracia. Como dice Romanos, nos conoció, Él nos predestinó y Él nos llamó. Mucho antes del tiempo, Él ya nos estaba dando gracia. Fíjense lo que dice Romanos 3:24. Ustedes saben Romanos 3:23, ¿verdad que sí? ¿Por cuánto qué? Todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Ahora estamos en Romanos. Sí. Romanos 3. Ese es el 23. ¿Y el 24 qué dice? Ese nunca nos lo aprendemos. ¿Romanos qué? 3:24. Muchos pastores dicen que Romanos 3:24 es el corazón del evangelio. Ese es un versículo muy importante y tal vez deberíamos de sabérnoslo más que el 3:23. Escucha lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha comprado con su sangre para hacernos libres. Eso es redención. Pero dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí la palabra gratuitamente es una palabra griega que se traduce dorian. Y dorian significa sin causa. Nosotros fuimos justificados sin causa, por gracia. O sea, sin causa no es que no hubiese un motivo, sí lo había, pero no había causa en nosotros para ser salvados. No había razón en nosotros para que Él nos salvase. No había algo atractivo, algo que fuera ostentoso, algo digno de rescatar en nosotros. Y Él quiso rescatarnos. Nos justificó sin razón, sin causa en nosotros, por su gracia. Y Él nos ha declarado perfectamente justos. Esto es lo que es la justificación. Vamos un poquito más adelante a Romanos 4. Y fíjense que hay otro versículo que también es muy importante. De hecho, este es el versículo con el que el pastor Spurgeon empieza uno de sus libros más famosos que se llama Solamente por Gracia, y es un tratado acerca de la salvación. Este es el versículo que el pastor Spurgeon usa, está en Romanos 4, voy a leer desde los versículos 4 al 5, y él dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Hasta ahí estamos bien? Y luego dice el 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aunque nosotros no vemos gracia ahí, la palabra como tal, sí vemos la gracia de Dios actuar. Porque Él justifica al impío. No porque Él sea justo, sino porque su fe le es contada por justicia. Y otra vez, no es que su fe sea su justicia. ¿Te das cuenta que el versículo no dice eso? No dice que la fe es la justicia que Él tiene para presentar delante de Dios. No. Él dice que su fe le es tomada por justicia, le es contada por justicia. Tal vez nosotros
entendemos eso cuando alguna persona se porta mal con nosotros y o no hace sus deberes, o cuando nuestros hijos ya están más grandes y quieren salir. Mamá, déjame salir con mis amigos, y tú, no. O sí, pero lava los trastes y limpia la casa. A las 6 tiene que estar y si no está, no sales. Ah, mamá, si quieres. Y ahí está, ¿no? De repente los ves viendo la tele, haciéndose patos, no lavan todos los trastes, su cuarto está bien horrible, la sala está bonita, pero su cuarto está horrible. Y luego van, mamá, ya limpié, ya me voy. No, mijito, usted se queda. Sí, usted se queda. Porque tú, ¿qué sabes tú, Sandrita, de eso? No sales. Y al final, vamos a decir que el chico o la chica se arrepiente y te dice, ¿sabes qué, mamá? Tienes razón, yo fui bien irresponsable, voy a intentar que no pase otra vez, discúlpame, voy a poner a limpiar. Y tú, movido por la bondad de tu corazón, le dices, mira, ¿sabes qué? Vete, córrele. Pero la siguiente, obedece. Y nosotros damos gracia, no porque él haya sido legalmente justo, porque no cumplió con las demandas que nosotros hicimos, pero sí porque tomamos algo más por cumplimiento de esa justicia, ¿verdad? Tomamos su disculpa y su arrepentimiento como si él hubiera hecho lo que nosotros le pedimos. Entonces, Dios otra vez aquí, Él justifica al impío. ¿Y qué cosa tan grandiosa es justificar al impío? Ninguno de nosotros puede hacer inocente a un culpable. Ni siquiera el juez de la Suprema Corte puede hacer inocente a un culpable. Lo puede declarar inocente, pero él va a seguir siendo culpable siempre. Sin embargo, el Señor sí hace eso. Y ese es un milagro que está solamente reservado para Dios. Transformar la esencia, el corazón y la mente de uno que no lo merece y traer salvación a Él y hacerlo nuevo y útil. Entonces, hermanos, así como esto, ustedes van a encontrar gracia por todos lados. Gracia por todos lados. ¿Recuerdan a Adán y a Eva? Dios les dijo, el día que comas del fruto de este árbol, ¿qué? Ciertamente morirás. Y ellos comieron y no murieron. Al contrario, Dios cubrió su pecado y su vergüenza, sacrificando un animal. Y luego les prometió que la simiente de Eva vendría a terminar con la serpiente. Lo vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez. En Génesis 6 nosotros vemos que Noé halló gracia delante del Señor, y luego Moisés halla gracia delante del Señor, y luego el pueblo de Israel, Dios los escucha y en su misericordia los saca de Egipto, aunque ellos no eran un pueblo que tú dices santo y buenísima onda y súper obedientes. Y aún cuando están en la tierra, en la tierra del desierto, ahí vagando y quejándose y tentando al Señor y siendo rebeldes con Él, Él aún así perdona a la nación de Israel y los introduce en la tierra prometida. Siempre hay gracia. Cada vez que ustedes vean las páginas de su Biblia, ustedes van a ser capaces de encontrar gracia. Nosotros también lo vemos con el rey David. El rey David era un asesino. Mató a muchos hombres. El rey David pecó de maneras graves. Sin embargo, en la gracia de Dios le es prometido un descendiente que reinaría por siempre. Y ese fue el Señor Jesús. Nosotros vemos a Saulo de Tarso, ¿se acuerdan de él? Nosotros lo conocemos más como el apóstol Pablo. Una persona
que dice la Biblia que amenazaba, respiraba amenazas de muerte contra los cristianos y los asolaba y los perseguía y los metía en la cárcel. Él consentió la muerte de Esteban, estaba dando su visto bueno. Él era la persona más insalvable de todas las personas que pudieran haber estado en este mundo. Nunca amó a Cristo, nunca lo buscó, ni siquiera le dio la chance más chiquita a los cristianos de decir, bueno, voy a escuchar qué tienen que decir estos. Jamás en su vida el apóstol Pablo había pensado siquiera en acercarse a Cristo. Pero después el Señor Jesús, en su misericordia, como instrumento escogido, lo salvó y lo cambió. Y ahora por el apóstol Pablo nosotros vemos y recibimos también mucha de la gracia de Dios. Y fíjense lo que dice el mismo apóstol Pablo. Vayan a primera de Timoteo otra vez, para que le vayan hallando ahí más o menos dónde está Timoteo. Primera Timoteo 1:12. Voy a leer 5 versículos, 6, desde el 12 hasta el 17. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, estas son las palabras del apóstol Pablo, ¿ok? Sobre sí mismo. 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Entonces, cuando el apóstol Pablo mira hacia atrás y ve su salvación, no dice, hermanos, yo soy un judío que sé de la ley, barbaridad, nadie puede acusarme de no cumplir la ley, soy un fariseo, soy un hebreo, soy de la tribu de Benjamín, todas esas cosas maravillosas que él tenía, no dice, bueno, Dios me salvó porque, pues sí, no, o sea, ¿cómo se iba a perder de mí? Él dice, fue por su gracia. Fue por su gracia, por su misericordia. Eso es todo. Nosotros vemos también más ejemplos como de estos en el Nuevo Testamento, como Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Ese hombre chaparrito, el de la canción. Malvado, ladrón, abusador. Sin embargo, el Señor Jesús se queda en su casa y lo salva. ¿Por qué a él? ¿Por qué a una persona tan mala? ¿Qué tal tú y yo? Y cuando miramos hacia atrás, y perdón por la palabra, pero sí, y vemos todas las burradas que hicimos, y cuánto nos revelamos al Señor, y cuánto no le buscamos, y cuánto lo alejamos de nosotros, y cuánto nos resistimos, Él nos siguió guardando en su gracia, y luego nos salvó, y todavía hoy nos sigue ayudando, y dándonos gracia. Es en Cristo, hermanos, donde nosotros vemos la gracia de Dios mucho mejor, mucho más brillante, resplandeciente que en cualquier otro lugar. Es ahí donde nosotros vemos la perfección de la gracia de Dios. Mira lo que dice el apóstol Juan. Ve al Evangelio de Juan, por favor, en Juan 1. En Juan capítulo 1 vamos a leer los versículos del 14 hasta el 17. El versículo 14 es un versículo muy conocido otra vez. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Pero los otros versículos también son dignos de que nos los aprendamos. Dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, de la plenitud de este que había de venir, tomamos todos que gracia sobre gracia. Y siempre es así. Cada día hay más gracia. Y no solo una vez, durante el día hay gracia y luego más gracia y luego más gracia y más gracia. De su plenitud todos nosotros tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Y eso no significa que no hubiera gracia en el Antiguo Testamento. Como vimos hace ratito, sí la había. Pero nosotros vimos el perfecto cumplimiento, la perfecta revelación y la perfecta demostración de la gracia de Dios solo cuando llegó el Señor Jesús. Fue en su venida, en su muerte y en su resurrección que Dios mostró perfectamente lo que su gracia significa. Yo quisiera que te pusieras estos lentes de gracia para poder ver junto conmigo la historia del Señor Jesús, especialmente su pasión. Porque nadie jamás en este mundo, ni en la historia, ha merecido sufrir menos. Sin embargo, fue el Señor Jesús quien sufrió más que todos. Y de la peor forma. Sufrió como nadie. A nosotros nos molesta mucho cuando somos castigados injustamente. Y Él, teniendo una vida perfecta, fue castigado como si hubiera sido el peor de los pecadores. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Dios quiso quebrantarlo. Ese fue el diseño de Dios. Dice la palabra de Dios también ahí que Él fue angustiado y afligido y que no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 del 7 al 8. Hermanos, quiero hacerles notar que Él enmudeció y cayó, no porque el castigo fuera liviano. Fue una cosa terrible, terrible. La agonía de su pasión, hermanos, es algo que nosotros nunca, jamás vamos a poder llegar a entender completamente. Nosotros podemos pensar en el castigo físico, por ejemplo, que Él fue humillado y maltratado por los soldados y que lo golpeaban mientras le hacían reverencias a Él, al Rey de Majestad, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Y luego le pusieron una corona de espinas que rasgó la piel de su cabeza y todavía lo golpeaban más. Ahí lo cubrían con un manto y lo golpeaban con un garrote, pidiéndole que profetizara y les dijera quién lo golpeó. La burla, el escarnio, todo lo que, la humillación a la que Él se expuso fue inmensa. Fue torturado, fue avergonzado, fue azotado. No sé si ustedes sepan cómo es eso, pero de verdad la crucifixión era una bestialidad. Eusebio, un historiador, dice lo siguiente sobre el azotamiento de los cristianos por el Imperio Romano en el primer siglo. Él dice, uno a la vez, primero uno, después otro, uno a la vez, era lacerado con flagelos. Y aquí quiero hacer una pausa a la cita que estoy haciendo de Eusebio. Los flagelos son unas piezas de piel que tenían con un mango, así como si fueran unos pompones de porrista, pero de piel. Y en esos tiritas de piel tenían incrustados vidrio y hueso.
y pedazos de metal que cuando azotaban a una persona arrancaban pedazos de piel. Él dice, Eusebio sigue diciendo, uno por uno era lacerado con flagelos hasta que las venas más profundas y las arterias y los órganos que tienen dentro eran expuestos a la vista. The International Standard Bible Encyclopedia dice lo siguiente acerca de la crucifixión. Las heridas se hinchaban sobre los ásperos clavos, los lastimados y rasgados tendones y los nervios causaban una agudísima agonía. Las arterias de la cabeza y el estómago se llenaban de sangre y sobrevenía un dolor punzante en la cabeza. El sufrimiento era tan aterrador. No pasa nada. Así sucede. No pasa nada. El sufrimiento era tan aterrador que incluso entre las pasiones crecientes de la guerra se despertaba lástima. Y ese fue solo el dolor físico del Señor Jesús. Entender lo que es llevar la ira de Dios sobre sus hombros es una cosa que no vamos a entender jamás. Eso es otro nivel. Y ese fue el diseño del Padre. Él quiso quebrantarlo. Pero fue el Hijo quien abrazó ese diseño y quien estuvo feliz de cumplirlo. Les he dicho este versículo y se los voy a recordar. Vean la gracia de Dios para ustedes aquí una y otra vez. Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Yo quiero poner mi vida. Él vivió con el propósito de morir. ¿Por qué? ¿Por qué salvar a personas tan horribles como Saulo, como Zaqueo? ¿Por qué mostrar gracia a pecadores horribles como David? ¿De dónde es que Dios hace? ¿Cuál es la razón que lo mueve? Jesús dijo una vez, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Eso está en Marcos 10:45. Y leímos hace ratito en Timoteo que el apóstol Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. ¿Por qué Dios quiso salvar a estas personas? Porque Él es un Dios de gracia. No es que Él actúe con gracia y ya. Recuerden que la gracia es uno de los atributos de Dios. Es algo que Él en esencia es. ¿Por qué quiso el Señor salvar a personas como tú y como yo? Dijo el pastor Spurgeon una vez, por las razones que se encuentran en lo profundo de su amor. En realidad no hay algo como que yo dijera, pues sí, Dios me salvó porque yo soy así y así y así. O, Dios me salvó porque yo tenía mucha fe. Porque la verdad es que antes de que Él me rescatara yo no tenía ninguna fe. Y esto es algo que también les he citado otras veces y que quiero recordarles. El pastor Richard Baxter una vez dijo, si Dios no me hubiera dado corazón, yo jamás hubiera tenido corazón para amarle. Todo fue de gracia. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Hermanos, qué gracia esta de Jesús. De verdad, qué gracia. Y para terminar, quiero contarles una historia. Es la historia de un maestro. No es mía, se la robé al pastor Sproul. Pero es algo que yo quiero que ustedes entiendan sobre la gracia. Fíjense, el pastor Sproul hablaba de un maestro y este maestro les dijo a sus alumnos, el 1 de septiembre tienen que darme sus papeles bien hechos, sus ensayos, lo que sea, y nomás el 1 de septiembre los voy a aceptar. Ok.
Llegó el 1 de septiembre y de los 100 alumnos que tenía, 90 entregaron sus papeles y 10 le dijeron, profe, denos chances, que teníamos un chorro de exámenes, la verdad, no nos dio tiempo, denos chance, por favor. La verdad es que vamos a intentar que esto no vuelva a suceder, denos chance. Y el profe dijo, ok, esta vez les voy a dar chance, solo esta vez les voy a dar chance. Por favor, no lo vuelvan a hacer. Oh, gracias, profe, usted es el mejor. Qué bonito, profe, el profe más querido. Y a la siguiente evaluación, alumnos, el 1 de octubre, necesito sus papeles, por favor, tráiganme. De los 100, 75 trajeron sus papeles, 25 no. ¿Y qué onda con sus papeles, Raquelito, Sandrita, Julio? No, profe, es que estábamos bien atareados, denos chance, mire que le prometemos que ahora sí, ¿no? Ok. Esta vez, solo esta vez, tráiganse sus papeles en 3 días. Se los acepto. No. Casi hacen una kermés ahí por el profe, una cosa maravillosa. Ahí le mandaban besitos, todo. Sí, el profe era queridísimo. La siguiente evaluación llega noviembre 1 y tráiganme sus papeles. Y luego, de los 100 alumnos que tenía, 50 no trajeron sus papeles. Pero esta vez pasó algo un poquito distinto. Esta vez ya nadie parecía tan preocupado. Llegaron así como que... Oye, Julio, ¿y tus papeles? Profe, usted sabe que estoy ocupado, mire, en 2 días se lo traigo, ¿va? No. Tráiganme sus papeles, todos. No, profe, ándele, que denos chance, que mire, que... ¿No? Y entonces empezaron a quejar los alumnos. ¿Y qué creen que fue la queja? Ay, es que no es que... ya no es bueno. No es justo, qué mala onda de usted. Oh, ¿quieren justicia? ¿Quién dijo que no es justo? No, Sandra. Sandra, ¿quieres justicia? Excelente. ¿Entregaste el primer trabajo? ¿A tiempo? No. Ok, tienes 5. Y en este también. ¿Alguien más quiere justicia? Y a partir de ahí ya era el profe más feo y más mala onda. Sí. Hermanos, ¿qué pasó con estos alumnos? Ellos, al ver gracia y gracia y gracia, abusaron de esa gracia, menospreciaron esa gracia. Con mucha gracia quiero decirles a todos ustedes que mucho me temo que tal vez algunos de ustedes han tenido la misma actitud. Porque han visto la gracia del Señor una y otra vez. Y hemos hablado del Evangelio una y otra vez. Y hemos hablado de las riquezas de su gracia una y otra vez en esta iglesia. Y por lo menos, por 3 años ustedes han estado escuchando del Evangelio. Y tal vez ustedes han estado abusando de su gracia. Hermanos, no lo hagan. No lo hagan. Porque esa misma actitud es la actitud que tienen los incrédulos, los perdidos. Y si tú estás teniendo esa actitud de menosprecio y de abuso hacia la gracia de Dios, yo quiero de manera firme, pero también con misericordia, llamarte a que te arrepientas con el corazón. Porque en serio, hermanos,
ese no es asunto mío de que yo les diga y quiera asustarlos y decirles, ay, así son, así hablan los perdidos y los incrédulos y los que se van a ir al infierno. Ese no es mi asunto, ese es asunto de la palabra de Dios. Escucha lo que dice Judas 4. Judas es una carta muy chiquita, no tiene capítulos, solo versículos, pero escucha Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta actitud de menosprecio y de abuso hacia la gracia de Dios es típica de hombres perdidos, malvados, impíos. Si tú la estás teniendo, yo te animo y yo creo que Dios nos llama a arrepentirnos y cambiarlo. Si tú nunca has respondido a la gracia del Evangelio con fe y con arrepentimiento, hazlo ahora, porque Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan y confíen en su Hijo. Esa fue la predicación del Señor Jesús, esa fue la predicación de los apóstoles. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque llegará un día en el que ya no se va a dar más gracia. Hermanos, por favor, consideren seriamente esto. Porque ustedes al final no están rechazando a un predicador ni un tiempo de aquí que venimos a sentarnos un ratito. Ustedes leyeron la Biblia conmigo y ustedes pueden leerlo otra vez en su casa. No abusen de la gracia del Señor, hermanos. No tienten al Señor así. Recuerden lo que pasó con Israel en el desierto, que tentó y abusó de la gracia de Dios y Dios no los perdonó. Así que si tú estás ahora movido por esto, no dejes que se te pase, porque hoy puede ser el día de tu salvación. Y número 2, para ustedes, hermanos, que ustedes han atesorado la gracia de Dios, para ustedes que la gracia de Dios se ha vuelto preciosa y, como nos enseña Timoteo, no es un instrumento para tolerar nuestro pecado, sino para que la gracia de Dios se ha mostrado a nosotros para enseñarnos a vivir en este mundo justa y piadosamente, renunciando a nuestros deseos malvados. Ese es el uso correcto de la gracia de Dios. Si tú has estado ahí, si tú estás ahí y aún así de repente te topas con dificultades, con cosas, con cosas que nos aplastan el corazón, yo quiero recordarte que Dios te ha tratado con gracia desde antes de la creación del mundo. Te trató con gracia cuando te salvó. Y si te trató con gracia cuando no eras cristiano, ¿cuándo mucho más ahora que eres su hijo? Por favor, recuerda que Él está contigo y que Él te seguirá dando de su gracia. En nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestra vida aquí, en las cosas que nos lastiman, en las cosas que nos pesan, Él va a seguir dándote gracia. Dijo el apóstol Pablo, si Él no nos negó ni a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y eso, hermanos, de verdad es gracia. Qué gracia tan grande tenemos. Una y otra vez, gracia. Gracia antes de la creación del mundo nos predestinó. Gracia en este mundo nos llamó. Todavía más gracia nos justificó. Todavía más gracia que nos santifica y todavía más gracia que nos llevará a la gloria un día. Y al final, en ese día, cuando estemos con Él, esa será la gracia final de todas las gracias sobre gracias que hemos tenido en nuestra vida. Y podremos disfrutar de su gracia para siempre.